Por aquel entonces, estaba muy confusa e insegura sobre lo que estaba pasando. Ocurrió hace casi 10 años, cuando tenía 30 y tantos y acababa de casarme con mi marido. Incluso antes de casarnos, él siempre estaba ocupado con el trabajo, así que pensé que la vida con él sería dura. Pero casi nunca estaba en casa y me sentía muy sola. Al principio, intentaba dejarle tranquilo cuando volvía a casa, pero empecé a sentirme cada vez más frustrada. Me enfadaba cada vez que le veía. Mi marido intentaba hacerme sentir mejor, pero si veía que seguía siendo infeliz, se limitaba a ignorarme. Realmente quería que me prestara atención, aunque estuviera ocupado con el trabajo, porque estábamos casados. Estaba tan atrapada en mis sentimientos que ya no veía las cosas con claridad. Cada vez que discutíamos, me prometía cosas como: pronto sentaré la cabeza y entonces podremos ir a esa isla que tanto te gusta, pero nunca lo hacía. Supongo que el trabajo es más importante para ti que yo, le decía. Si es así, no tienes por qué forzarte a volver a casa. Verte tan ocupado me entristece. Por muy mala que fuera con él, nunca parecía tomárselo en serio y empecé a preocuparme de que nuestro matrimonio se estuviera desmoronando. Poco después, mi marido pudo notar que ya no estaba enfadada con él y que no parecía preocuparme por él. Al principio no sospeché nada porque solía hacer viajes de trabajo, pero un día, al volver de un viaje, encontré en el bolsillo de su traje un recibo y una tarjeta de socio de un hotel. El recibo mostraba que se había alojado en un hotel más cercano a su casa, un día en el que se suponía que tenía que estar fuera de la ciudad por trabajo y había ganado puntos para más de una noche. Mi marido tenía éxito en su trabajo y se llevaba bien con las mujeres. Empecé a pensar que podría estar viéndose con otra. ¿Por qué voy a ser infeliz mientras él se divierte con otra? Pensé. Así que empecé a salir por la noche y a hacer planes para los fines de semana. A pesar de saber lo de su aventura, al principio era divertido, pero al final se volvió agotador. Estaba cansada de fingir ser feliz y no poder disfrutar de verdad. Quizá había llegado el momento de que los dos pasáramos página. Nos estábamos evitando y ya no actuábamos como un matrimonio. Sería mejor que mi marido fuera más feliz con otra persona. Supongo que ha llegado el momento de empezar un nuevo capítulo en mi vida, pero es difícil porque este es el hombre al que solía amar. Hasta que me di cuenta de que ya no quería estar con él, fue una decisión difícil, pero finalmente reuní el valor para pedirle el divorcio. Me preguntaba si había otra opción, pero parecía que mi marido ya había pasado página. Después de pensarlo durante días, decidí enviarle un mensaje de texto a mi marido. ¿Puedes venir hoy temprano a casa? Tenemos que hablar. Le envié un mensaje a su teléfono. Me contestó rápidamente, diciendo que intentaría venir pronto a casa. No pude evitar pensar que tal vez él no quería el divorcio, aunque yo estaba segura de mi decisión. Pero resultó que mi marido también quería el divorcio. Solo de pensarlo se me aceleraba el corazón y me costaba respirar, sintiendo que mi mundo se derrumbaba. Estaba claro que su corazón ya no estaba conmigo. Pertenecía a otra persona. Me dije a mí misma que no llorara más. Decidí acabar al menos con una sonrisa, así que me decidí y esperé a que llegara a casa. Cuando por fin llegó, sobre las 9, me di cuenta de que había adelgazado inesperadamente. Sus ojos seguían pareciendo amables y su voz dulce, pero había una enorme brecha entre nosotros que parecía imposible de salvar. Mi marido, que no solía ser muy hablador, agachaba la cabeza y se quedaba callado mientras yo hablaba. Quería terminar nuestra conversación con respeto, aunque sentía que se estaba burlando de mí. Estábamos casados, aunque fuera por poco tiempo, y estábamos a punto de divorciarnos, así que ¿por qué no podía decirme lo que sentía de verdad? Me enfadé más y empecé a discutir con él, pero se quedó callado y me escuchó. Quería que hablara claro, así que le dije que sabía lo de su nueva novia, aunque probablemente pensara que no tenía ni idea. Si sabía que le había descubierto, probablemente se pondría a la defensiva y pondría excusas. Cuando se lo dije, mi marido pareció sorprendido al principio. Luego se rió y preguntó: ¿En serio, lo sabías? No pude evitar reírme de su tono juguetón, y a él también le hizo gracia. Era la primera vez en mucho tiempo que nos reíamos juntos, aunque el tema fuera serio. Me sentí muy bien al volver a reírme con mi marido, como solíamos hacer. Después de eso, pudimos hablar más abiertamente.
lo que me pareció extraño pero bueno. Quizá fue porque se dio cuenta de que yo sabía lo de la aventura. Parecía más vivo y me sugirió que dejáramos de pelearnos. No quiero dejarte porque no me gustas, me dijo. Mi marido aceptó mi sugerencia y decidimos ordenar nuestra habitación y nuestras cosas para poder irnos cuando quisiéramos. Todos eran recuerdos especiales, pero yo quería mantenerlos ocultos durante un tiempo. Mi marido solía aferrarse a las cosas durante mucho tiempo, pero hoy no dudo en dejarlas ir. Coge lo que quieras. Todo es culpa mía, así que esta es mi forma de compensarlo, me dijo. Mientras limpiábamos y solo quedaban las pertenencias de cada uno, vi lágrimas en los ojos de mi marido. ¿Se sentía triste mientras recogíamos? Eso parecía, y yo sentía lo mismo. Todavía tienes tiempo para pensarlo, ¿verdad? Vayamos paso a paso, le sugerí. Después de terminar la limpieza, me tomé un descanso para el resto del día y me di un baño para relajarme. Aunque podía pedir una indemnización a mi marido infiel, estaba claro que nuestra relación había terminado. Además, no quería arruinar más mis recuerdos de él. Mientras me preparaba para ir a la cama después del baño, mi marido entró en el dormitorio. Se metió en la cama y me estrechó suavemente entre sus brazos. «Oye, esto es extraño, y lo siento por tu novia», le dije. Mi marido susurró. «Solo una vez más, quiero estar contigo». Me sentí tensa. Me abrazó, tembloroso. «¿Estás llorando?», le pregunté, pero no respondió. Noté que se sentía más ligero y delgado cuando le toqué la espalda. «¿Estás bien? Parece que has adelgazado», le dije. Dejó de temblar. «He estado intentando perder peso», dijo, apartándose. «Vale, ¿hay algo más? Seguro que estás bien». Hacía tiempo que no le tocaba y me sorprendió lo cambiado que estaba. Mi marido solía ser musculoso, pero ahora es más delgado. «A ella le gusto así», dijo. Volví a sentirme triste. Si lo hace por ella, ¿por qué no se olvida de mí?, pensé. Dije algo sarcástico de lo que me arrepentí. «Sigues siendo el mismo. Eso me gusta de ti. Espero que mañana tengas una vida feliz. Rezaré por ti estés donde estés», dijo mi marido, y luego empezó a roncar. Siempre hacía las cosas a su manera. «Yo también lo espero», le susurré. Al día siguiente me quedé dormida porque me quedé hasta tarde limpiando la habitación. Cuando me desperté, mi marido ya no estaba en la cama. Encontré un sobre la mesa del salón. Dentro había documentos relacionados con nuestra propiedad compartida y una libreta de ahorros con mucho dinero a mi nombre. También había papeles del divorcio. La parte de mi marido ya estaba rellenada, así que solo tenía que firmar la mía. Presa del pánico, intenté llamarle, pero su teléfono estaba desconectado. Pregunté por él a su familia y amigos, pero nadie sabía dónde estaba. Incluso me puse en contacto con su empresa y descubrí que había dimitido hacía unos meses, lo que me sorprendió teniendo en cuenta lo dedicado que era a su trabajo. Es desconcertante por qué mi marido llegó tan lejos en lugar de simplemente marcharse si había encontrado a otra persona, y por qué todo el mundo se calla. Cada vez desconfío más de la gente, y no poder contactar con mi marido está afectando a mi salud mental. Mi marido me había organizado una indemnización y, ahora que estoy libre, decidí pasar un tiempo en un lugar que me encanta. Llegamos a una isla remota, a la que tardamos casi un día en llegar desde tierra firme. Estaba poco poblada, con unos 3,000 habitantes. Había estado allí una vez con mi marido y me enamoré de su belleza natural y su ritmo lento. Me había prometido que volveríamos cuando terminara su trabajo. Le echo de menos, pero quizá lo que necesito ahora es la paz y la tranquilidad de este lugar. Dejé mi trabajo y me mudé a la isla unos meses después, alquilando mi casa. Fue una decisión arriesgada, pero no podía quedarme en esa casa con tantos recuerdos. No estoy segura de cómo pagó mi marido la hipoteca, pero sé que trabajó duro. No quería despreciar todo el esfuerzo de mi marido, así que dudaba si seguir adelante sin entenderlo todo. Había muchas rarezas, pero no podía seguir preguntando a mi marido. Decidí pasar un tiempo en una isla tranquila, desconectar y relajarme. Poco a poco me fui adaptando a la vida isleña y fui conociendo a mis vecinos. Aunque tenía recursos suficientes para vivir cómodamente sin trabajar, descubrí que no hacer nada me deprimía aún más, así que empecé a echar una mano.
ayudando a los ancianos residentes con sus necesidades. Al principio me veían como a una intrusa, pero a medida que me fui implicando más, me sentí aliviada al ser aceptada como parte de la comunidad. Mientras me adaptaba a mi rutina, me enteré por un colega de que un nuevo residente había llegado del continente para recibir tratamiento médico. Había caído enfermo y eligió nuestra isla como última parada porque no había instalaciones médicas disponibles. Trasladarse a una isla sin apoyo médico es todo un reto si no se está bien preparado. La idea de hacerme cargo era desalentadora, sobre todo cuando el nuevo residente solicitó una visita y yo era el único disponible. Preocupada por su salud, me dirigí a su casa. Estaba situada en lo alto de una colina, con una impresionante vista al mar. Aunque renovada, era básica y apenas protegía de los elementos. Me pregunté si era el mejor lugar para que pasara sus últimos días. Nerviosa, llamé al timbre. «Adelante», me llamó una voz débil. Entré y lo encontré junto a la ventana, con los rayos del sol bailando a su alrededor. Su rostro estaba oculto por la luz de fondo, lo que dificultaba su visión. «Encantada de conocerle», empecé, pero cuando se volvió hacia mí, me quedé helada. Era mi marido, o mejor dicho, mi ex marido. Nos quedamos en silencio, mirándonos fijamente. Finalmente, habló con una sonrisa maliciosa en la cara. «Me has encontrado», me dijo. Estaba tan confundida por su presencia, dado lo que había oído en el trabajo, que apenas podía articular palabra. Mi marido me cogió de la mano y me llevó a sentarme a su lado, sosteniéndola hasta que me calmé. No me salían las palabras y, mientras estaba allí sentada, llamaron a la puerta. Enjugándome las lágrimas, la abrí y me encontré con un hombre mayor. Parecía sorprendido por mi rostro bañado en lágrimas, pero entró y se sentó junto a mi marido. «¿Cómo está hoy?», me preguntó en voz baja. Mi marido le contestó que todo iba bien y se puso a charlar con él. El anciano era probablemente el único médico de la isla. Recuerdo que mis colegas mencionaron que en la isla no había hospitales, por lo que la clínica, la enfermera y el médico eran cruciales. Parecía que mi marido había venido a pasar aquí sus últimos días, aunque había sido su elección. Escuché atentamente su conversación, preguntándome si podía hacer algo para ayudar. Al cabo de unos 10 minutos, el médico se marchó. No pude resistirme y le seguí. Mi aspecto nervioso pareció sorprenderle de nuevo. Pero cuando le expliqué nuestra relación, pareció comprender. Presioné al médico para que me diera detalles sobre el estado de mi marido y las opciones de tratamiento. Pero se negó diciendo: «No puedo revelar eso sin su permiso». Tal vez por compasión, añadió: «Pronto no podrá caminar solo. Sería una pena que estuviera solo en sus últimos días, así que por favor estén a su lado». Me quedé de piedra. Volví a casa con el corazón encogido y encontré a mi marido esperándome. Parecía haber esperado mi conversación con el médico y me saludó con una sonrisa. «¿Has vuelto?». Incapaz de soportar separarme de él, le pedí pasar la noche. La casa de mi marido estaba vacía, con pocas pertenencias y futones. Era la primera vez que dormíamos juntos desde que discutimos el divorcio. Mientras nos tumbábamos bajo las sábanas, compartimos cómo habíamos acabado aquí. Aunque quería preguntarle por su enfermedad, decidí que no era el momento adecuado para discusiones difíciles, así que nos pusimos a recordar. Mis emociones sobre su relación con ella también influyeron en mi decisión. No podía evitar preguntarme si él la había traído antes a la isla. Le pedí que se quedara, pero se rió y evitó la pregunta. Su silencio insinuaba una verdad sombría. No quise molestarle más presionándole para obtener respuestas. Al día siguiente, informé a mi jefe de la situación y decidí tomarme unas vacaciones. Quería aprovechar el tiempo que le quedaba a mi marido. Lo llevé en silla de ruedas por la isla, ya que no podía andar mucho. Había lugares que recordaba de mi anterior visita, sitios y lugares que quería que viera. Por primera vez me sentí satisfecha al estar juntos. Ojalá hubiéramos sido sinceros el uno con el otro durante nuestro matrimonio. Incluso después de divorciarnos, me di cuenta de que mis sentimientos por él habían aumentado, pero ya era demasiado tarde para actuar. Decírselo solo le confundiría, así que decidí quedarme a su lado como una amiga. Aunque hubo algunos buenos momentos, su enfermedad le fue desgastando poco a poco.
Sus fuerzas menguaban hasta el punto de que no podía salir ni dar paseos cortos. Las tareas sencillas se convirtieron en un reto y empezó a quedarse dormido con más frecuencia. El médico le visitaba a diario para aliviarle el dolor. Era difícil aceptar que me dejaría tan pronto. Le cuidaba incansablemente, sin separarme de él, para que no estuviera solo cuando se despertara, lo que podía ocurrir en cualquier momento. A veces se despertaba y me contaba el sueño que acababa de tener, o me relataba viejos recuerdos como si fueran recientes. Atesoraba cada momento, aunque aumentaba mi tristeza. Con el tiempo, mi marido dejó de despertarse tan a menudo. Incluso cuando no hablaba, yo permanecía cerca de él, leyéndole sus libros favoritos y describiéndole el mundo que nos rodeaba para que pudiera seguir sintiéndose conectado. Un día, quise compartir con él la belleza de una puesta de sol. Le cogí la mano e intenté hablarle, pero la tenía fría y respiraba entrecortadamente. Su pecho subía y bajaba a un ritmo extraño. Presa del pánico, llamé al médico, que prometió venir enseguida. Esperé ansiosamente, sintiendo que el corazón se me desgarraba por la incontrolable situación. Deseaba desesperadamente que todo fuera un error. Quería que me asegurara que todo iría bien. Pero cuando llegó el médico, examinó a mi marido y dijo solemnemente: «Su tensión ha bajado mucho. Es hora de que se vaya en paz. Te quiere a su lado, así que me retiraré. No se preocupe, estaré cerca si es necesario». Con estas palabras, el médico se despidió de mi marido y salió de la habitación. Había llegado el momento que tanto temía. Aunque sabía que era inevitable, el dolor era insoportable. «Estoy agradecida por haberte conocido a pesar de los desafíos. Te quiero», le susurré. Mientras le cogía la mano, para mi sorpresa, me la devolvió con un suave apretón, aunque parecía médicamente imposible. Poco después, dio su último suspiro y falleció en silencio. No pude contener las lágrimas, pero me sentía aliviada de haber estado a su lado al final. Estaba tan ocupada con los preparativos tras su fallecimiento que no tuve tiempo de llorar como es debido hasta después del funeral. Cuando volví a casa después de ordenar las pertenencias de mi marido, me fijé en un montón de correo que se había acumulado como una montaña. Al revisarlos uno a uno, me llamó la atención la letra familiar de los sobres. Resultó que mi marido había escrito docenas de cartas. No pude evitar sentir una punzada de nostalgia al leerlas. Sus cartas empezaron el día en que nos reencontramos. Se había trasladado aquí con la esperanza de encontrarme, pero no creo que esperara tener éxito. No podía evitar sentirse sorprendido y encantado. Una de las cartas decía: no podía evitar reírme de lo divertidas que eran sus cartas, y saber que se sentía así era el mejor cumplido que podía hacerme. Cada carta estaba fechada, lo que demostraba que las había enviado todos los días. Sin embargo, a medida que avanzaba su enfermedad, su letra se volvía más desordenada y las cartas se hacían más cortas. Con el corazón encogido, seguí leyendo hasta que una carta me llamó la atención. En ella revelaba la verdad sobre nuestro divorcio. «Mi enfermedad empezó durante nuestro matrimonio», escribió. «Cuando descubrí que no había cura y que el tratamiento que recibía solo empeoraba las cosas, decidí divorciarme de ti porque no quería que pasaras el resto de tu vida cuidando de mí. No negué la existencia de otra mujer porque pensé que podría compensarte con dinero, pero como ya no necesitaba tratamiento médico, quise liquidar todos mis bienes para que pudieras vivir libremente». Mientras se me saltaban las lágrimas por las hirientes palabras de la carta de mi marido, llamaron a la puerta. Enjugándome rápidamente las lágrimas, la abrí y me encontré con el médico. «¿Qué le trae por aquí, doctor?», le pregunté. Me entregó un sobre cerrado idéntico al que acababa de leer de mi marido. Me explicó que mi marido le había pedido que me lo entregara. Había escrito cartas para varios días antes de caer en coma, confiándomelas para que se las enviara cada día. No pude rechazar la petición, y esta era la última carta. El médico me explicó que mi marido quería que la recibiera cuando volviera a casa. Así pues, este era el último mensaje de mi marido. Le di las gracias al médico y leí la carta en soledad. Abriéndola en silencio y con calma, encontré una nota breve pero clara que decía simplemente: «Gracias, te quiero». A pesar de todo el dolor, nuestros corazones siguen conectados. «Yo también te quiero», susurré,
sintiendo que veía un atisbo de sonrisa en el retrato de mi marido. Han pasado décadas desde la muerte de mi marido, pero yo sigo viviendo en la isla, ahora reconocida oficialmente como una de sus residentes. Construí una tumba junto al lugar donde una vez estuvo su casa. El día que decidí que nunca abandonaría la isla, él miraba por la ventana todos los días, y creo que aún lo hace. Un día me reuniré con él allí, rodeado de recuerdos de nuestra vida juntos. Gracias por estar conmigo hasta el final. Adiós por ahora.